Apodaca es hoy uno de los motores industriales más importantes de México. Miles de empleos, parques industriales, centros logísticos y una ubicación estratégica junto al Aeropuerto Internacional de Monterrey han transformado por completo el municipio. Pero en medio de ese crecimiento, surgió una pregunta que ha generado una de las mayores controversias de los últimos años. ¿Qué ocurrió con las 120 hectáreas de agua fría, un terreno valuado en aproximadamente 700 millones de pesos? Un terreno que durante décadas apareció como patrimonio municipal. Y un terreno que hoy se encuentra en el centro de acusaciones, litigios, denuncias públicas y una intensa batalla política. Según la documentación difundida públicamente, el origen de este caso se remonta a principios de la década de 1990. En 1992, integrantes de la comunidad San Francisco habrían donado aproximadamente 170 hectáreas al municipio de Apodaca. El objetivo era que esas tierras sirvieran para beneficio colectivo, escuelas, hospitales, parques y otros proyectos públicos. Años después, en 1998, la propiedad fue inscrita en el registro público a nombre del municipio. Durante más de 2 décadas, el terreno apareció oficialmente como patrimonio municipal. Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar. En 2004 surgió un nuevo elemento. Rosalía Ramos Banda habría transmitido derechos relacionados con el mismo predio a Óscar Alberto Cantú García. A partir de ahí comenzaron a coexistir dos versiones sobre la propiedad del terreno. Por un lado, la inscripción municipal, por otro, las reclamaciones derivadas de derechos agrarios. La situación evolucionó hasta llegar a los tribunales. En 2019 se presentó el juicio agrario identificado como Expediente 151-2019. El caso fue llevado ante el Tribunal Unitario Agrario. Los denunciantes sostienen que durante el proceso ocurrieron omisiones graves por parte de la defensa municipal. La acusación más delicada afirma que cuando el tribunal solicitó información sobre la existencia del predio, la respuesta oficial fue que el municipio no tenía terrenos en esa ubicación. Los críticos consideran que esa respuesta resulta inexplicable, ya que el terreno se encontraba inscrito a nombre de Apodaca desde 1998. Si esa versión es correcta, la controversia ya no sería solamente jurídica, sino también administrativa. El 27 de enero de 2020 ocurrió un momento decisivo. El Tribunal Unitario Agrario emitió una resolución favorable al reclamante. Posteriormente, en 2021, se ordenó cancelar el título de propiedad municipal. Con ello, la posición jurídica del ayuntamiento quedó seriamente debilitada. Los críticos sostienen que el municipio pudo haber presentado una defensa más sólida. Otros argumentan que el litigio era mucho más antiguo y complejo de lo que aparenta. En junio de 2023 se firmó un acuerdo de cumplimiento de sentencia. Según lo difundido públicamente, aproximadamente 120 hectáreas serían entregadas al particular, mientras que alrededor de 50 hectáreas permanecerían bajo control municipal. La administración que participó en el acuerdo sostiene que esta decisión permitió conservar una parte del terreno y proteger zonas habitadas. Sus críticos afirman exactamente lo contrario. Consideran que el municipio renunció a uno de los activos territoriales más importantes de su historia. La ubicación del terreno explica gran parte de la controversia. Las hectáreas se encuentran cerca de la carretera Agua Fría Suazua del Aeropuerto Internacional de Monterrey, de la Clínica 67 del IMSS y de algunos de los corredores industriales más dinámicos del estado. Lo que hace décadas pudo parecer una zona periférica, hoy representa una ubicación estratégica de enorme valor económico. Por ello surgió la cifra que más se repite en esta historia, 700 millones de pesos. Uno de los principales impulsores de la denuncia pública es el empresario Felizardo Elizondo. A través de videos, entrevistas y cartas abiertas, ha cuestionado el destino de las 120 hectáreas. Su mensaje central ha sido directo. ¿Tienen o no tienen el terreno de 120 hectáreas? Felizardo sostiene que el patrimonio municipal fue perdido por decisiones humanas y no por inevitables
circunstancias jurídicas. Las acusaciones no quedaron sin respuesta. César Garza Villarreal ha rechazado la narrativa presentada por sus críticos. Según declaraciones difundidas públicamente, el problema jurídico se originó muchos años antes. César sostiene que cuando su administración enfrentó el caso, gran parte del daño ya estaba hecho. También ha señalado que detrás de algunas denuncias existirían intereses políticos y económicos relacionados con el mismo terreno. La controversia tomó un nuevo rumbo cuando comenzaron a aparecer nombres de figuras políticas locales, entre ellos Óscar Alberto Cantú García. Las distintas versiones presentan interpretaciones opuestas sobre su participación en la historia. Para unos representa el origen del reclamo jurídico. Para otros, el conflicto es mucho más amplio y comenzó décadas antes. Lo cierto es que la discusión dejó de ser exclusivamente legal. Se convirtió en una batalla política. Durante 2025 y 2026, el caso escaló aún más. Surgieron denuncias públicas, cartas abiertas, videos virales, debates en cabildo y señalamientos de presuntas intimidaciones relacionadas con familiares de quienes encabezan las denuncias. Cada nuevo episodio ha aumentado la presión para conocer todos los detalles del expediente. Las preguntas fundamentales siguen abiertas. ¿Cómo pudo coexistir una donación municipal con reclamaciones posteriores sobre el mismo terreno? ¿Se defendió adecuadamente el patrimonio municipal? ¿Era inevitable la sentencia? ¿Se tomaron todas las acciones legales posibles? ¿Quién resultó beneficiado? Y sobre todo, ¿qué ocurrió realmente con las 120 hectáreas de agua fría? Mientras esas preguntas permanezcan sin una respuesta definitiva que satisfaga a todos los involucrados, la controversia continuará, porque más allá de partidos, administraciones y disputas personales, el tema central sigue siendo el mismo: la protección del patrimonio público y el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad. Cuando se hizo pública la pérdida del predio, el exalcalde Francisco Javier Elizondo Sepúlveda acudió a la presidencia municipal para exigir explicaciones. El momento quedó grabado en video. Francisco Elizondo Sepúlveda reclamaba que a todos los apodaquenses nos robaron, mientras César Garza Villarreal guardaba silencio. Elizondo asegura que la falta de transparencia continúa en la administración actual, encabezada por César Garza Arredondo, y afirma que ahora la única vía para recuperar el terreno es acudir a instancias federales. Francisco Javier Elizondo Sepúlveda, notario público y expresidente municipal de Apodaca en el periodo 1989-1991, figura como uno de los líderes históricos del municipio. Su participación reciente en esta controversia ha reactivado el debate sobre la protección del patrimonio público y la responsabilidad de las autoridades en su defensa. Las 120 hectáreas de agua fría siguen siendo uno de los casos patrimoniales más controvertidos de la historia reciente de Apodaca. Óscar Alberto Cantú García es abogado, ganadero y político originario de Apodaca. Durante décadas formó parte del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, donde construyó prácticamente toda su carrera pública. Su trayectoria lo llevó a ocupar la presidencia municipal de Apodaca en el periodo 2015-2018, etapa en la que se consolidó como una de las figuras políticas más reconocidas del municipio. Sin embargo, a principios de 2024 tomó una decisión que sacudió el escenario político local. Después de casi 40 años de militancia, renunció al PRI. Poco tiempo después fue registrado como candidato a la alcaldía de Apodaca por Movimiento Ciudadano, MC. Su campaña se centró en destacar su experiencia administrativa y en presentar propuestas relacionadas con seguridad pública, movilidad urbana y desarrollo municipal. Pero su participación en el proceso electoral de 2024 no se limitó a la competencia política. Su nombre también quedó ligado a uno de los litigios electorales más relevantes de los últimos años en Apodaca:
la comprobación de residencia de César Garza Arredondo. Las redes sociales, que a menudo sirven como vitrina del éxito, se convirtieron en este caso en la principal pieza de evidencia de una batalla legal. Las propias publicaciones de César Garza Arredondo dejaron un rastro digital innegable. Durante gran parte del año 2023, el hoy alcalde realizó estudios de posgrado en el extranjero. El registro público de sus plataformas no dejaba lugar a dudas sobre su ubicación geográfica. Marzo de 2023. Primeras bitácoras visuales de sus visitas a la capital británica. Mayo de 2023. Nuevas imágenes que confirmaban su estancia en el viejo continente. A lo largo del año, postales y registros cotidianos dentro del campus de la London School of Economics, una de las instituciones académicas más prestigiosas del planeta. 13 de diciembre de 2023. La fotografía de su graduación con distinción en la maestría de Economía Política, coronando su etapa en el Reino Unido. Este hilo de publicaciones fue el detonante para que su principal opositor político, Óscar Alberto Cantú García, presentara una impugnación formal ante las autoridades electorales. El argumento de la acusación parecía apelar al sentido común más estricto. Si el candidato estaba viviendo y estudiando en Londres, por definición, no podía estar residiendo de manera efectiva en Apodaca, incumpliendo así el requisito que la Constitución de Nuevo León exige para aspirar a la alcaldía. Sin embargo, en el terreno del derecho, la lógica de la distancia física no siempre se traduce en una pérdida jurídica de arraigo. Ahí es donde se ubicó el verdadero corazón de la controversia. Mientras los impugnantes señalaban los miles de kilómetros de separación, la defensa legal de Garza Arredondo sostuvo una postura distinta. Una estancia temporal en el extranjero con fines estrictamente académicos no implica la voluntad de abandonar la residencia habitual ni el domicilio civil en su tierra natal. Para comprender con seriedad el desenlace de este episodio, es necesario separar el ruido político de los hechos jurídicos a través de tres niveles claros. El hecho comprobado es una verdad pública y documentada que César Garza Arredondo estuvo físicamente en Londres durante 2023 cursando su posgrado en la LSE. Las fechas, las fotografías y las actas académicas así lo acreditan de manera contundente. El punto controvertido. El debate central de la disputa consistió en determinar si esa ausencia por motivos de estudio fue suficiente o no para interrumpir legalmente el plazo de residencia efectiva que la legislación local demanda a cualquier aspirante al cargo. La resolución oficial, tras un primer fallo local que había cancelado la candidatura, el caso escaló hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La máxima autoridad federal resolvió que las pruebas aportadas por la parte impugnadora eran insuficientes para demostrar una interrupción definitiva del domicilio, validando los documentos oficiales de la defensa y restituyendo de forma inapelable la candidatura que finalmente lo llevaría a ganar la alcaldía en las urnas. César Garza Arredondo es el nombre con el que aparece identificado el actual alcalde de Apodaca en documentos oficiales, resoluciones electorales y comunicaciones institucionales. Sin embargo, en una reciente publicación relacionada con el caso de las 120 hectáreas, el exalcalde César Garza Villarreal, su padre, se refirió a él como César G. Arredondo, utilizando únicamente la inicial del primer apellido, Garza. Esta diferencia no es menor, mientras el uso institucional y jurídico emplea de manera consistente el nombre completo César Garza Arredondo, sin títulos académicos, únicamente el prefijo C de ciudadano. La forma abreviada utilizada por Garza Villarreal introduce una variación que no corresponde
a la nomenclatura oficial. En el contexto de un tema tan sensible como el de las 120 hectáreas, este detalle ha llamado la atención porque contrasta con la manera en que el nombre del alcalde aparece en expedientes, acuerdos, resoluciones y documentos públicos. César Garza Arredondo se presenta públicamente en Facebook con una identidad profesional amplia y definida. En su perfil señala que es alcalde de Apodaca, profesor de preparatoria, economista y abogado. Además, destaca un logro académico. Afirma haberse graduado con distinción de una maestría en economía política en la London School of Economics, acompañando esta afirmación con fotografías de su ceremonia de graduación en Londres, celebrada en diciembre de 2023. Sin embargo, junto a lo que sí muestra, también llama la atención lo que no aparece en sus publicaciones. En las imágenes disponibles no se observan fotografías de un título de licenciatura en Derecho, fotografías de un título de Economía, cédulas profesionales, ni publicaciones donde explique en qué instituciones cursó dichas licenciaturas. Este contraste entre lo que se afirma y lo que se documenta visualmente es relevante porque en México la forma en que un nombre aparece en documentos oficiales tiene un significado específico. Cuando un oficio institucional utiliza la fórmula el C. César Garza Arredondo, la abreviatura C significa únicamente ciudadano. No significa licenciado, ingeniero, maestro ni doctor. Por tanto, un documento que diga el C. César Garza Arredondo no reconoce ni niega estudios universitarios. Simplemente identifica a la persona como ciudadano. Esta forma de redactar, distinguiendo entre lo que Garza Arredondo afirma, lo que muestran las fotografías y lo que requeriría documentación adicional para verificarse. Apodaca tiene su propio parque fundidora perdido, y no es porque lo hayan cubierto de asfalto, sino porque alguien, supuestamente, se olvidó de decir que el terreno era del municipio. Es increíble. Estamos hablando de 120 hectáreas en agua fría, valuadas en unos 700 millones de pesos. Para que se den una idea, es casi el tamaño de fundidora. Y la controversia aquí es que el municipio de Apodaca básicamente soltó este megaterreno a un particular después de un juicio que huele más a chamuscado que una carnita asada en domingo. Walter, el drama es de película. Resulta que el empresario Felizardo Elizondo anda echando chispas acusando a la gestión del exalcalde César Garza Villarreal de haber aplicado la de hacerse de la vista gorda en el litigio. Elizondo dice que fue un pleito arreglado donde el municipio ni las manos metió. Bueno, César Garza tiene su propia versión, Walter. Él dice que cuando llegó a la alcaldía en su último periodo, el caso ya estaba más enredado que los cables de la luz. Asegura que el litigio ya llevaba como 15 años y que la sentencia del Tribunal Agrario ya venía en contra. Según él, firmar ese convenio en junio de 2023 fue una gran salida para no perderlo todo. Una gran salida de 700 millones de pesos. El detalle técnico aquí es lo que más ruido hace. Según las denuncias, cuando el tribunal preguntó si el municipio tenía un terreno ahí, el área jurídica respondió que no. Válgame, si el terreno estaba registrado como patrimonio municipal desde 1998, tras una donación de la comunidad San Francisco en el 92. Es que ahí está el meollo del asunto. El particular, Osne Cantú, reclamó que le habían cedido esos derechos en 2004. Y claro, si el municipio contesta que no sabe de qué le hablan, el juez, pues, le da la razón al que sí reclama. Después entra en escena el abogado Gabriel Orlov Guajardo, que es a quien le terminan cediendo los derechos litigiosos. Lo más irónico es que ese terreno estaba destinado para escuelas, hospitales y parques. O sea, el patrimonio de la gente de Apodaca terminó siendo moneda de cambio en un escritorio judicial. Garza sostiene que con el acuerdo salvaron 50 hectáreas y protegieron a colonias ya habitadas, pero los críticos dicen que regalaron la joya de la corona cerca del aeropuerto. Y la cosa se puso color de hormiga hace poco, porque empezaron a salir inspecciones administrativas a gente cercana a los denunciantes. Unos dicen que es pura coincidencia burocrática y otros que es el clásico estate quieto político. La realidad es que Agua Fría ya no es el monte de hace décadas. Hoy es una zona industrial estratégica. Exacto. El valor no es solo por la tierra, sino por dónde está.
Si ves el mapa, está pegadito a la Clínica 67 del IMSS y al Aeropuerto Internacional de Monterrey. Es un activo que cualquier desarrollador soñaría tener en su portafolio. Y que el municipio tuviera eso ahí guardado era una mina de oro para el desarrollo social. Al final, Walter, lo que queda es una maraña de escrituras, actas de cabildo y resoluciones que parecen rompecabezas. Felizardo Elizondo hasta menciona pasajes bíblicos comparando a los involucrados con lobos y coyotes. Ya no sabemos si estamos en un juicio agrario o en una parábola del Antiguo Testamento. Lo que sí es real es que el patrimonio de Apodaca está en juego. Y la gente exige transparencia. No se trata solo de quién tiene la razón en un papel, sino de por qué algo que era de todos terminó en manos de unos cuantos sin que se diera una batalla legal de esas que hacen época. Habrá que seguirle la pista a los expedientes, porque como dicen por ahí, papelito habla, pero en este caso el papelito parece que se perdió en el correo de la presidencia municipal por unos cuantos años. Si este chisme legal te dejó pensando en qué terrenos tiene tu municipio, comparte este episodio con ese amigo que siempre anda checando el catastro. Lo que ha llamado mucho la atención es que, en una reciente declaración, César Garza Villarreal dijo que el terreno era de origen agrario, y que un tribunal federal había anulado la escritura antigua que tenía el municipio. Garza Villarreal comentó que el acuerdo que se había logrado ante el tribunal era ampliamente favorable para la ciudad. Y que todo estaba claro y transparente como siempre en su carrera. Todo en orden. El exalcalde aludió que se venía la política y que sobraban los tiradores, pero cuando se trataba de trabajar y servir a la comunidad, ahí eran pocos, incluyéndose, los que se anotaban. César Garza reafirmó que la comunidad de Apodaca lo conocía y que lo habían demostrado con su apoyo. Y que ahora César G. Arredondo está entre los alcaldes mejor evaluados del país. Finalmente, se puso a la orden para cualquier aclaración. Señor César Garza, los apodaquenses merecemos la verdad completa. Usted afirma que el acuerdo fue ampliamente favorable para el municipio. Pero los números cuentan otra historia. Si el patrimonio municipal era de aproximadamente 148 hectáreas, y hoy solo quedaron alrededor de 20. Resulta difícil entender. ¿Cómo puede calificarse eso como un resultado favorable para la ciudad? La verdadera transparencia no consiste en afirmar que todo está claro, sino en poner a disposición de la ciudadanía las resoluciones, convenios, planos, avalúos y documentos que justifiquen esa pérdida patrimonial. Los ciudadanos tenemos derecho a preguntar: ¿cómo pasó el municipio de tener 148 hectáreas a conservar únicamente una fracción de ellas? ¿Quién tomó las decisiones? ¿Qué beneficios concretos obtuvo Apodaca a cambio? Si el acuerdo fue tan favorable como usted sostiene, entonces no debería existir ningún inconveniente en explicar públicamente cada detalle y permitir que la ciudadanía lo evalúe por sí misma. Apodaca merece respuestas, no calificativos. La transparencia se demuestra con documentos.